noches amigos, estamos nuevamente en un programa más de Ando Ando Pedaleando. En esta oportunidad con nuestra amiga Úrsula Silva Aliaga. Gracias por invitarme. Es un gusto especialmente encontrarse con la juventud, las nuevas generaciones. Sí, no, y además encontrarnos en un programa tan especial para mí y para ustedes. Cuando nosotros nos hemos conocido dentro del partido, había algo más que nos unía, además de la doctrina, de la historia, de la fuerza para luchar con el Perú, que era precisamente las bicicletas. Sí. Las bicicletas, ¿no? Que nos encantan, ¿no? En todos lados ando pedaleando. Sí. Una de las primeras cosas que ya tenemos varias personalidades de la comunidad ciclística que se han presentado y nos damos con que la ley que fomenta el ciclismo ha salido en dos versiones. Sí, una del 2010 que nos enteramos la promovía Luciana León. Ajá. Y la del 19. ¿Por qué ocurre esta? Bueno, ¿Qué le faltó la primera? Hay que preguntarle a los congresistas, porque justamente lo hemos estado revisando detalladamente y prácticamente dice lo mismo, ¿no? Bueno, algunos cambios, ¿no? Algunas mejoras, pero finalmente es incentivar el uso del deporte, de la bicicleta como de interés nacional, declararla como interés nacional. Sí. Creo que, como varias veces en la historia, no solamente se ha hecho con el tema de la bicicleta, con el tema de las plantas, del medio ambiente, con el tema de la mujer, se nos quiere quitar quizá el mérito, ¿no? No sé si será eso, pero hay un detallito que hablaban de justamente en una de las entrevistas decía, ¿no? La primera, había unos errores por lo que solamente era declarativa. Uh-huh. Ahora tú que vas a estar en el Parlamento, claro, tienes abusar más de eso, ¿no? Y a la otra viene ya corregida. Uh-huh. O sea, ya viene con reglamentos. Los días laborales, por ejemplo, que puedes ir al trabajo y creo que por 60 días. Y yo iba a eso, pero ¿cómo en la primera cometieron el error de no hacerla completa? Lo que pasa es que en el Congreso se dan muchas leyes declarativas. Cuando, por ejemplo, declaramos de interés cada uno de los deportes, ¿no? O el día del ceviche, el día del pollo a la brasa. Entonces no se puede, digamos, arrinconar un tema tan importante como el ciclismo, que no solamente es un deporte, hay que decirlo, que además de ser un deporte con todos los beneficios de una mujer de deporte, también es una vía de circulación que facilita, ¿no? Por ejemplo, en esta época que estamos pasando una crisis energética, una crisis de gas, una crisis internacional, porque son 3 crisis de transportes. La crisis del gas de Camisea, la crisis de la refinería de Talara del petróleo y la crisis internacional del problema de Trump con Irán. Entonces, nadie voltea a ver los beneficios de la bicicleta, ¿no? Si en otros países, por ejemplo, en Ámsterdam, ¿no? En Holanda, usted se va y ve a todos manejando bicicleta felices y prácticamente los carros son secundarios. Son secundarios, y eso me parece increíble, ¿no? Porque hay una cultura del ciclismo. Entonces, no solamente es la norma que puede ser declarativa o no, sino es la cultura en sí misma, ¿no? O sea, y por ejemplo, comentábamos también, pareciera que hay que dar una ley que diga que se cumpla la otra ley. Uh-huh. Porque salió esto del reglamento y todo, pero nadie fomenta. Se supone que el Estado fomenta, promueve. Hay algo ahí que estábamos revisando, porque si bien es cierto, en el sector público te pueden dar un día por cada 30 días que vayas manejando, 60 días que vas manejando. Con respecto al sector privado, por el tema seguramente de la libertad de empresa, hay una cláusula que dice negociar, ¿no? Con el sector privado, ¿no? Es decir, que finalmente, como el sindicato, finalmente se saluda la bandera, ¿no? Entonces también podría hacer, complementariamente, pueden haber políticas públicas, porque por un lado podemos tener la norma del Poder Legislativo, pero también no nos olvidemos que para hacer efectivas las políticas públicas necesitamos a los ministerios y el impulso, en este caso el Ministerio de Transportes, ¿no? La gestión pública, así como nosotros hemos construido 150.000 kilómetros de carreteras, ¿no? También hay una inversión importante para las ciclovías. Entonces creo que debemos poner los ojos ahí, en el tema de la gestión pública,
cuántas ciclovías se hacen y cómo es el ordenamiento territorial dentro de cada distrito, porque no es fácil hacer una ciclovía. Claro. No puedes quitarle tampoco el paso al peatón, ni tampoco recortar mucho el paso a los carros por el tráfico tremendo que tenemos en Lima. Entonces, esto sí debería ser una coordinación prioritaria, ¿no?, entre el ministerio y los gobiernos locales. Precisamente, ¿no? Eso es lo que no hay. Exacto. No se ponen de acuerdo nunca. Pero mira, los problemas en el Perú son múltiples y la madre del cordero es que no hay liderazgo político, ¿no? Porque la inestabilidad, lo que ha conducido al Perú en los últimos años es a que cada cuántos años se cambia de presidente, nos duran máximo 2 años, nos mueren máximo 3 años. Los chicos de 20 años a los que yo les enseño, ¿no?, por ejemplo en la universidad, su normalidad es el cambio de presidente cada 1 año o 2 años. No, desde que tienen uso de razón política, desde que tienen 12 años, 10 años, nunca han visto un presidente durar 5 años. ¿Puedes creerlo? Entonces yo les digo, si usted tiene el presidente que dura 2 años, imagínense, que es lo máximo de tiempo que dura en el Perú hace 10 años, el ministro de Estado, ¿cuánto te dura? Bueno, a mucho 1 año. El viceministro 9 meses, a lo mucho. El director de oficina, que va a ver los temas de anemia de nutrición crónica, los temas de transporte, el tema de seguridad ciudadana, el director de oficina no dura ni 3 a 4 meses, excepto los que son de carrera, que buenamente ojalá pues son los que más o menos mantienen un poco el Estado. Pero la mayoría de ellos, si los ministros del Interior cambian 6 meses, ¿cómo vamos a solucionar el tema de seguridad ciudadana? Dicho sea de paso, también es un tema que tiene que ver con las bicicletas, aunque no lo crea, porque muchos robos de bicicletas al paso, ¿no? Yo sufrí mi robo de mi bicicleta. Fue terrible porque tú dejas con candado y todo, y solamente vienes con el candado, hasta con el mejor, entonces tienes que estar ahí perenne, ¿no? Entonces la seguridad es un tema transversal a todos, ¿no? Pero lo que digo es que ya, si no hay estabilidad política en el Perú, ninguna política pública, ni la del deporte, ni la de nutrición, ni la de los jóvenes, ni la de los adultos mayores, va a poder ser efectiva. Entonces hay que garantizarle, y desde las asociaciones de ciclistas que hoy nos escuchan, nosotros tenemos no solamente experiencia en el deporte del ciclismo, sino experiencia política, y conocemos, así como el mundo de la bicicleta hay que conocerlo, conocemos el mundo de la partidocracia. Tu Cherry, sobre tu vida ciclística. Bueno, a ver, yo recuerdo que desde muy niña, yo vivo en Santa Catalina, y desde muy niña yo veía que mi madre siempre salía en bicicleta. Y la veía como que despejarse de todos sus problemas, porque todos los fines de semana, sábados y domingos, se iba con mi tío y montaban hasta lejos, y yo decía, ¿dónde vas, mamá? ¿Dónde vas? Entonces me compraron mi primera bicicleta. En Navidad me regalaron patines y bicicleta, y yo prefería la bicicleta, me gustaba porque me hice más heridas. Claro. Mi papá, me acuerdo, corriendo, mi papá atrás mío, y yo igual me caía. Tengo hasta acá una marca terrible, varias en las rodillas, en la frente. Por supuesto. Pero mi papá me dijo, rapidito, aprendiste a cocacho, pero aprendiste a montar bicicleta rápido. Me encantaba. Mira, por ejemplo, hace un ratito hablabas de la infraestructura para el ciclismo. En Lima, nomás siendo la ciudad más importante, de más población, se dice que se necesitan 1000 kilómetros de ciclovías. Y no vamos ni en la mitad. Lo que pasa es que ahí es un ordenamiento territorial, ¿no? Mira, para asociarnos con la experiencia, ¿no? En ese entonces no había ciclovías, nosotros solamente nos íbamos. Yo me acuerdo que he aprendido a manejar, sí, absolutamente pista, pura pista. Después me acuerdo que ya, todavía de niña, o ya más adolescente, ya la Arequipa. La Arequipa sí, siempre, ¿no? Sí, entonces ahí mi mamá me enseñó a manejar por toda la Arequipa, y de ahí me iba hasta la playa, ¿no? Y después agarraba toda la ruta de la playa, pero todavía ninguna de esas rutas tenía ciclovía. Entonces veo el esfuerzo, y también hay que reconocerlo de algunos alcaldes que de hecho que han tenido esfuerzo, pero los alcaldes que tienen, digamos, una consolidación urbana más ordenada, quiere decir de los distritos mesocráticos, es mucho más viable,
pero nos estamos olvidando que hay una brecha muy fuerte tremenda en los distritos que tienen mayor índice de pobreza. Periférico. No, son los distritos que además son periféricos, pero que tienen necesidades urgentes, pero que también podrían complementar, porque también la bicicleta puede abaratar los costos de la vida y además es un deporte sano. O sea, tiene infinidad de beneficios, ¿no? Entonces, si el Estado, a través del Ministerio de Transportes, hace un plan también para esos distritos periféricos, me parecería muy importante. Entiendo que ya han habido algunos planes, pero no han sido efectivos en realidad, ¿no? Han sido por partes. El tema es justamente una de nuestras invitadas contaba que había conseguido inclusive el apoyo económico, pero sale ella de la gestión y la siguiente como que ¿de qué se trata? O sea, no hay una continuidad en la gestión propiamente con el financiamiento y todo. Claro. Entonces, ese es el tema. Lo que pasa es que ahí necesita liderazgo político para priorizar la política pública de la bicicleta. Muchos hasta ahora no creen en la política pública de la bicicleta porque dicen que no es práctico, argumentos que no son ciertos. Exacto, para comenzar nunca montó bicicleta en su vida, ¿no? Nunca me agarró una bicicleta, pero es importante llevarlo a la gestión pública. Yo quiero irme al Congreso en bicicleta. Ya he hecho mi ruta, de verdad. ¿Tú qué haces ahorita? Yo vivo en La Victoria. Ah, ya. Sí, puedo llegar. Claro, sí, todo rápido. Hay buena ruta. Claro. Ahora, siempre hacemos esta comparación. Estamos hablando de las necesidades de Lima, pero en el interior. Si no hay déficit en el interior, pues siempre va a ser todavía es más trágica la situación ahí, ¿no? En todo sentido. Sí. En el norte he podido ver algunos intentos de las municipalidades, ¿no? En el sur sí, ahora que estoy recordando no veo tampoco. Por eso tiene que ser una política pública integral, ¿no? Y también un poco hasta de publicidad y incentivar, ¿no? No solamente cerrar los domingos, que es una cultura que se hizo, se logró y ahora nadie lo saca los domingos de bicicleta. Aleluya. ¿No? Porque además también a los maratonistas, ¿no? Que también es un deporte que se practica, los que hacen patines, ¿no? Todos los deportes sobre ruedas, ¿no? Pero por ejemplo, ¿no? Se hace costumbre, primero como en los países anglosajones, primero se hace la costumbre y luego se hace la norma. Entonces también depende de las asociaciones de ciclistas, ¿no? De los mismos ciudadanos, empoderarnos, ¿no? Y reclamar. Es una tarea. Por ejemplo, en estas épocas electorales, podríamos hacer una gran marcha de ciclistas con diferentes partidos políticos exigiendo que en los planes de gobierno haya una política pública en cada plan de gobierno para el transporte en ciclismo. Excelente, claro. Y bueno, para eso precisamente está ando, pedaleando. Así es. Sí. Así es. Mira, puede salir esa propuesta. Yo me comprometo. Por ejemplo, yo converso con los chicos mucho porque yo soy profesora universitaria. Ya. Entonces, pensando, ¿no? En estrategias de campaña, chicos, ¿qué hacemos? Vamos a volantear, vamos a la universidad. Doctora, vamos a hacer una maratón, una caminata con todos los jóvenes, una fiesta, ya, todo eso. Y yo les digo, no, hay que hacer ciclismo. Entonces yo, emocionada, porque digo, todos los jóvenes van a querer. Y me dicen, no, si yo no tengo bicicleta. Entonces, como están todo el día en el celular, en el TikTok, la vida sedentaria ya está probado que también hasta incluso llega hasta enfermedades, obesidad, cáncer, etcétera. En cambio, la vida pública no solamente se ha perdido esa vida del juego en los parques, sino también el papá que te enseñaba, lo primero que te enseñaba que era a montar bicicleta. Claro. Ahora lo primero que te enseñan es a usar el celular. Para que no moleste. O sea, hay que incluir la tecnología, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, está quitando tiempo para hacer otras cosas. Claro, ¿no? ¿Y qué bacán sería? Porque además la misma bicicleta cuesta, entonces no todos tienen acceso a una bicicleta, ¿no? Y como hay tantas rutas tan grandes, ¿no? Y otro tema, como decía hace un rato, habría que dar una ley que diga que se cumpla la ley, ¿no?
hay accidentes y ahorita estamos viendo lo enrevesado, lo enredado y hasta lo corrupto que está nuestro poder judicial. Un caballero decía: he logrado humanizar en algo a la policía para que dé bien sus partes y todo eso, pero se distorsiona cuando llega a la vía judicial en accidentes de tránsito, o sea, como que cambian los atestados. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos a llegar? Toda la tarea que tiene el nuevo Parlamento. Mira, ahí hay una reforma importante que hacer en todo el sistema de justicia, ¿no? Empezando por la policía, porque primero usted tiene que ver la reforma de la policía, donde también hay una corrupción enquistada bastante grande, que no es un secreto para nadie, ¿no? Pero que empieza por el liderazgo político y el liderazgo que tiene que tener el ministro del Interior y el ministro de Economía para hacer un shock de inversiones, porque primero para implementarlo en las comisarías. No es posible que se les haya aumentado 12 millones, creo, y las comisarías sigan como están, siguen cayendo, ¿no? Y después esto, porque el delito, según la acción penal, le corresponde al Ministerio Público perseguir el delito, la persecución del delito le corresponde al Ministerio Público. También en la Fiscalía, ¿no? Se tiene que hacer una reforma, porque en tantos años se han ocupado de perseguir políticos y se han olvidado de perseguir delincuentes, y también todos los procesos que hay con los choques, porque es leía la cifra, más de 2.000 accidentes de tránsito, ¿no? Mira, 3.571 muertos en accidentes de tránsito, ¿no? Entonces, solamente en el 2025. Entonces, y tendríamos que ver y revisar cada uno de los casos si se ha encontrado un responsable jurídicamente o no. En la mayoría de los casos uno solamente se va o después transa pues con el juez de turno. Entonces ahí también hay que visibilizar eso, ¿no? Que es tan controvertido y también tan lacerante, ¿no? Y también corresponde una etapa preventiva, no solamente una etapa punitiva, que creo que está en la educación vial, ¿no? No solamente desde los niños como se hace siempre, sino también desde los adultos. En otros países hay multas de educación vial, ¿no? Nos falta, de esas muertes, por ejemplo, ahí nos están informando que el 80% todavía no tiene sentencia firme. Sí. ¿No? Y eso da para... El tema es, ¿quién moraliza al moralizador? Siempre va a ser eso. ¿Quién llega? Pero creo que podemos dar un paso firme y sincero, primero retornando en el Perú, que se ha vuelto ingobernable en los últimos 10 años, retornando en el debate serio, en el debate conciso, en el debate político real. El problema es que no se habla de una agenda social, no se habla de políticas públicas. Lo único que se han dedicado los políticos es a autoperseguirse, a autodenunciarse, y con eso no quiere decir que se justifica la corrupción, que todos los corruptos vayan a la cárcel, pero que se hable también de la agenda del pueblo, que se vuelva a la agenda de la desnutrición crónica de los niños, por ejemplo. No puede ser que en el Perú hayan 4 niños con anemia de cada 10. Prácticamente el 40% de nuestros niños son anémicos. ¿Cómo vas a hacer a un niño pues que aprenda a montar bicicleta si primero no puede comer bien? Tengo 2 prioridades. Una prioridad a nivel político, que es la urgente reforma electoral que necesitamos para regresarle la estabilidad al país, ¿no? Aquí tenemos que revisar en un acuerdo nacional político donde participen también los partidos que tengan más de 50 años en la vida republicana del Perú. Leyes como la ley de transfugismo, leyes como el financiamiento público, leyes que le den estabilidad al Congreso de la República y eviten tanta dispersión del voto y de la representación, ¿no? Para que el ciudadano, para que usted se sienta realmente representado por sus congresistas. Y por otro lado, me gustaría trabajar por los jóvenes del Perú, por los jóvenes y la salud del Perú, porque en mi experiencia como profesora universitaria he visto muchísimos jóvenes que desertan de sus estudios, muchísimos jóvenes que no tienen oportunidad, por ejemplo, en el deporte, para hablar netamente de ciclismo, cuando ellos quisieran y podrían tener una mejor calidad de vida a través de la educación y a través del deporte. Siempre he creído que la educación está ligada netamente al deporte. El deporte debe ser en un sentido enseñado, aprendido por los jóvenes. Debemos enseñarle a los jóvenes el amor por el deporte, en este caso el amor por el ciclismo.
porque de esa manera ellos van a llevar esta bandera, ellos van a promover sus propias rutas, y la ley muchas veces no se debe ordenar o obligar a alguien a hacer en este caso, ¿no? Sino inculcar, ¿no? Era la diferencia entre las leyes francesas y las anglosajonas. Unas partían de la obligación y otras partían de la costumbre. Me gustaría, en el mejor de los escenarios, ¿no?, que el ciclismo sea promovido, sea fortalecido por el Estado y que el joven naturalmente lo tome. Y creo que cuando el joven que se educa en las escuelas, ¿no?, vea todas las posibilidades que uno puede tener con una bicicleta, el costo de sus pasajes, la salud física y la salud mental, que te da también relajarte, darte una vuelta, ¿no?, pensando en una actividad motriz. Aristóteles decía los peripatéticos, los que pensaban moviéndose al mismo tiempo, ¿no? La reducción de los temas como el gas, como la crisis que estamos pasando ahora, es decir, una serie de ventajas que el joven debe aprender. Entonces, esto se puede promover a través de políticas públicas interesantes, a través de políticas urbanas, de ciclovías, y a través de políticas educativas, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, enseñarles ya de frente desde el colegio, ¿no? Llevar algunos cursos de capacitación de por qué es importante el uso del transporte alternativo como la bicicleta, ¿no? Eso me parecería muy importante, igual de las campañas universitarias, ¿no? Claro. Y sobre todo convertir esto en propuestas legislativas. Por ejemplo, tenemos la propuesta legislativa de la que hemos estado hablando, en donde cada 2 meses usted tiene un día laboral. Pero podríamos hacer una suerte de incentivo también para los jóvenes universitarios, ¿no? Podríamos ver, ¿no?, conversando con las asociaciones de ciclistas, o por ejemplo seguros de salud, ¿no? Podríamos ver diferentes espacios donde nosotros llevar una mejora para el ciclismo, ¿no? Y en esa tarea va a estar apoyando siempre, claro, pedaleando. No, en mí tienen no solamente una aliada, sino una persona que admira mucho el deporte y que además lo practica y lo conoce. Yo les agradezco realmente por haberme invitado, y ojalá que... Siempre dispuestos a estar contigo. Sí, y ojalá que sigan... En el programa, me refiero. Y ojalá que sigan creando una cultura de paz, de optimismo, de alegría, sí, como es la que te da siempre el ciclismo. Así es. Muchísimas gracias. Un aplauso para...